Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, qué bueno. Bienvenidos. Para mí es una vez más un gran honor, una gran alegría compartir con ustedes estas reflexiones bajo la interpretación médico-espírita de los temas los más importantes para nosotros en nuestra vida de todo día. Hoy vamos entonces a hablar de las curas de Jesús bajo la visión científica, psicológica, espiritual que el pensamiento médico-espírita nos enseña. Seguro que podemos hablar de las curas de Jesús bajo una comprensión de las leyes que están envueltas en los fenómenos que consideramos como si fueran milagros. Los milagros, desde un punto de vista de la religión o de la ciencia, son derogaciones de la ley divina, circunstancias especiales que hacen con que aquello que nosotros tenemos como leyes naturales caigan y entonces algo muy especial acontezca. Pero, bajo un punto de vista del conocimiento espírita, de la inmortalidad del alma, del conocimiento de las leyes espirituales, los milagros no son derogaciones de la ley divina, sino una presentación de leyes específicas que a nosotros no nos fue dada la oportunidad de conocer todavía. Así, todo aquello que Jesús hecho, que nos pareció muy especial, muy sorprendente, fueron utilizaciones de leyes específicas que en aquel entonces la humanidad no conocía y muchas veces hoy sigue aún no conociendo. Por ejemplo, el conocimiento del magnetismo humano y espiritual, las capacidades espirituales de visión en distancia, de percepción de aquello que se pasa en el interior de las otras personas, una visión del cuerpo humano, la capacidad de promover una regeneración inmediata de las células, de los órganos que están enfermos en el cuerpo. Todo aquello que fue muy sorprendente y que Jesús hecho con mucha naturalidad, hoy el Espiritismo nos enseña, son recursos naturales que a nosotros, los hijos de Dios, nos ha dado la oportunidad de utilizar desde que conozcamos la naturaleza divina en su profundidad. Es por esto que Allan Kardec dedicó la segunda parte del libro La Génesis en un capítulo específico a hablar de estos milagros, de aquello que nosotros llamamos milagros. Y las curas de Jesús fueron aquellos que más sorprendieron, porque él promovía regeneración celular. De pronto, hacía con que un ciego volviera a ver, a mirar con naturalidad, hacía con que una persona que tenía un órgano enfermo quedara bien, se reconstituyera en su integralidad y pudiera caminar, pudiera marchar. Aquello que estaba allí hacía muchísimo, llevaba ya muchísimos años sin ninguna movilidad personal. Entonces, estas circunstancias, el Espiritismo, dijo Allan Kardec en el libro La Génesis, nos hace comprender bien bajo la comprensión del magnetismo humano y de las capacidades del perispírito. En el perispírito, dijo Kardec, está la llave para innumerables problemas de la humanidad que todavía no hemos encontrado solución. Porque en la comprensión de nuestro cuerpo espiritual, de su capacidad plástica, sensible, expansible, luminosa, en su capacidad de añadir moléculas y de alejar de sí moléculas, cambiando su forma, su patrón, sus posibilidades, está la llave
para la comprensión de aquellos fluidos que salían de Jesús e iban hasta aquella persona enferma, le promoviendo una nueva salud, una nueva condición de equilibrio y de bienestar psico-espiritual y físico, sobre todo. Entonces, en esta comprensión del espíritu inmortal que somos, está la llave para estos fenómenos. Por esto, nuestra invitación como médicos espíritas no es para que nosotros creamos en Dios o en Jesús como una expresión maravillosa de una cosa que no comprendemos, como si fuera un Dios que nos mereciera adoración y que nosotros quedamos alejados y entonces no comprendemos lo que se pasa con Él. No, exactamente lo contrario. La invitación del espiritismo es para que conozcamos a Jesús, para que le entreguemos en nosotros, para que comprendamos lo que se pasa con Él en aquellos momentos en que hacía los fenómenos, en que hablaba las palabras, en que nos ofrecía sus enseñanzas. Este Jesús es el Jesús que nosotros necesitamos conocer. Es por esto que en la cuestión 625 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec preguntó a los espíritus, ¿cuál fue el tipo más perfecto que Dios ha enviado al mundo o a los hombres para que les sirvan de guía y de modelo? Y la respuesta es la menor respuesta del Libro de los Espíritus, todavía la más profunda. No lo sé cómo está en la traducción al español. Sin embargo, la traducción al portugués ha cambiado la respuesta. Porque la respuesta en el original francés es Voyez Jésus. Es decir, ved Jesús. Y en el portugués, la traducción para esta respuesta fue solamente Jesús. Pero esto es una simplificación que tiene un significado muy profundo. En la respuesta original, los espíritus nos dijeron una acción afirmativa, no indicaron una personalidad. En la respuesta en el portugués, si pensamos que Jesús es el tipo más perfecto, podemos pensar que los espíritus nos están diciendo que debemos adorarle la personalidad o adorarle como un Dios o adorarle como una cosa santa, pero en la respuesta original los espíritus dijeron, ved, es decir, perciban Jesús, sintan Jesús, comprendan Jesús, miren a Jesús, se esperen en Jesús, se envuelvan con Jesús. Y esta acción afirmativa es exactamente lo que nosotros necesitamos para hacer el cambio en nosotros mismos que nos lleve un poquito más próximo de aquello que Jesús representa para nosotros. Porque, dijo el espiritismo, Jesús no es Dios en la tierra. Jesús es un espíritu como nosotros que llegó hacia la perfección que nosotros conocemos como las perfecciones posibles para el espíritu en su trayectoria de evolución y desarrollo espiritual y que nos sirve para nosotros como un modelo, es decir, aquello que yo alcancé y ustedes también pueden hacerlo. Y por esto Jesús vino. Por esto nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por esto Él dijo, lo que yo hago y ustedes pueden hacer y mucho más. Es decir, y ustedes tienen en el interior de ustedes mismos las mismas capacidades que yo tengo. Desarrollen. Entonces los espíritus nos invitan a ver a Jesús, a mirar a Jesús, a sentir Jesús. Y es esto lo que necesitamos cuando hablamos de las curas de Jesús. Ve Jesús.
Entonces vamos a pasar por 5 curas de Jesús, de uma maneira integral, para que compreendamos aquilo que pode ser um mensaje que Ele nos desejou oferecer através de suas ações. Diz o Evangelho, sobretudo o Evangelho de Marcos, que em um determinado dia Jesus passava por a região de Jericó. Jericó é uma cidade que representa a materialidade da vida. Compreendemos esta visão quando conhecemos que Jericó era uma cidade portuária, onde as pessoas ligavam com os produtos, faziam as trocas, as mercancias de todo o mundo veniam e ali se hacía o cuidado e o trato com a vida. Era também a cidade do prazer, a cidade em que todos buscavam para se alejar de las coisas espirituales que Jerusalém representa. Então, Jerusalém está como a cidade santa e Jericó como a cidade humana, não negativa, solamente humana, os cuidados da vida humana. E é por isto que em uma parábola Jesus dijo que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu en el camino por aqueles que queriam lhe roubar. Es decir, um homem descia de las coisas santas para las coisas mundanas, humanas. E é nesta Jericó de la realidade humana que Jesus passava juntamente com seus seguidores. E aí estava um homem que era um mendigo e que quedava a lo largo del camino, alejado de los demás, porque se decía que era ciego. E este homem se chamava Bartimeu. Bartimeu es decir, el hijo de Timeo. Bar significa el hijo de. Y entonces este hombre oyó que Jesús estaba pasando. Y entonces empezó a decir, Jesús, hijo de David, tende misericordia de mí. Y él decía cada vez más alto, el más alto. Y los apóstolos, aquellos que estaban al lado de Jesús, le pidieron que se calara y que no incomodara al mestre. Sin embargo, Jesús, en el medio de la multitud, para. Porque la misericordia divina nos oye a todos, personalmente. No hace ninguna importancia la multitud de los clamores de toda la gente, de los pensamientos de todos sobre nosotros, de los juzgamientos, de las condiciones. Jesús y la vida nos oye a cada uno personalmente. En el medio de la multitud, Jesús para. Él llama a aquel hombre. Es decir, que en medio a muchos pedidos distintos, Jesús oye alguna cosa distinta também. Como se ele hablara de uma maneira ou de um lugar dentro de si mesmo que tocara a Jesus de uma maneira especial. E então Jesus lhe chama. Mira a postura pedagógica de Jesus. Este homem estava ciego, estava ao largo do caminho. Os apóstolos estavam com muito mal visão de ele, e Jesus lhe deseja oferecer uma ajuda. Que Jesus hace? Le llama, venga a mí. Lo más común es que nosotros vamos hasta el otro, llenos de piedad. Ah, pobrecito, es un ciego, no puede mirar. Hay aquí una gran multitud, una parte de esta multitud no tiene una buena visión de él. No, Jesús no tiene ninguna piedad. Jesús tiene compasión. La piedad es una humillación. La compasión es respeto. La piedad mira a la debilidad del otro, aquello que el otro no puede, no alcanza a ser, no es. Y le sustituye la acción. La compasión no.
la compasión mira la fuerza del otro. Y a través de esta mirada de poder, la compasión di al otro, venga, porque yo reconozco que en este momento no estás con la fuerza necesaria para hacer lo que necesitas. Sin embargo, es fuerte. Y porque eres fuerte, yo te doy mi mano para que venga hasta mí y reconozca su propia fuerza. Esta es la compasión. Jesús no tuvo piedad de aquel hombre, tuvo compasión. Y entonces dijo a él, venga, como si le dijera, y usted puede, yo te oigo, yo te veo. Cuánta dignidad hay en esta postura terapéutica cuando uno mira al otro y dice, yo te veo. Yo te veo significa, yo te siento, yo te puedo percibir, yo te puedo recibir en mí mismo con respeto. Y si yo puedo hacerlo de esta manera, nosotros somos iguales. Y porque somos iguales, vamos a conectarnos en nuestra humanidad. En aquel momento, en aquel entonces, Jesús abdica de su poder personal como una persona superior y dice a aquel hombre, yo te veo como un igual. Venga. Y di el evangelista Marcos que aquel hombre, sacando de sí su capa, se levanta y va hasta Jesús. Mira qué bonita imagen nos ofrece Marcos. ¿Qué es la capa? La capa es todo aquello que nos esconde, que no nos permite revelar al otro o a la vida. Es aquello que nos promueve las defensas personales de estar alejado y en nuestro sitio personal, intentando que el otro no nos atinja. La capa representa todo aquello que nos pone alejado de la naturaleza de relación. Y aquel hombre entonces, que es un mendigo, representa todas las situaciones en la cual el hombre desiste de su propia fuerza y de su propia condición para depender de los donativos, de la caridad que viene desde los otros. El mendigo, para sobrevivir, necesita que el otro le done alguna cosa. Entonces, el mendigo representa nuestras carencias emocionales y afectivas, nuestro sentimiento de que la solución o la cura viene desde fuera, nuestras posturas que buscan en los espíritus, en los gurús, en los médiums, en los padres, en los pastores, la solución para nuestra vida, como si aquel poder que nos cambia viniera de un otro que tiene poder y no del reconocimiento de poder personal que hay en el corazón de nosotros mismos. Aquel hombre allí, entonces, saca su capa y se eleva, resgata su dignidad, porque aquel que es Jesús le llamó por el nombre y le ha dicho, venga, yo te veo. Entonces, él va hacia Jesús. Él pasa por la multitud. ¿Cuál multitud? La multitud de sus sentimientos de inferioridad, de sus incapacidades, de sus sentimientos de no poder, de no alcanzar, de no ter, de no ser. Entonces Jesús le dije, venga, porque yo te reconozco fuerte. Él enfrenta a la multitud. Y mientras enfrenta a la multitud, rescata también su dignidad delante de la multitud, que no tiene para con él una buena visión. Es decir, él camina con una postura de dignidad. Él me llamó, él me vio. Y cuando está de frente de Jesús,
Jesús hace una cosa muy rara. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Oh, Jesús no sabía lo que aquel hombre necesitaba. Jesús, ¿por acaso no ha visto lo que se pasaba con él, quién era, lo que clamaba? ¿No conocía su intimidad? Sí, Jesús conocía a todo esto, pero además del conocimiento de Jesús sobre él era aquello que necesitaba conocer a sí mismo. Entonces la pregunta de Jesús no es, ¿quién es usted? Preséntate a mí. La pregunta de Jesús es, ¿ves verdaderamente a usted? Preséntate a ti. ¿Qué puedo hacer por usted? Porque yo conozco quién es y lo que necesita. Yo sé muy bien lo que tengo como posibilidades para ofertarte. Pero dentro de esto que yo tengo para ofertarte y de aquello que usted necesita, ¿qué quieres recibir? ¿Qué estás pronto para vivir? ¿Quién es? ¿Quieres que yo te done algo para seguir como un mendigo en la vida? ¿O quieres caminar por la vida con la dignidad de un hijo de Dios, reconocido y rescatado? Es una postura pedagógica del Maestro Jesús, que mira a aquel hombre y con mucha sensibilidad le invita al autoconocimiento, a un buceo en su intimidad, en su propia necesidad personal para decirle a Jesús, yo quiero esto. Y aquel hombre entonces contesta a Jesús diciendo, Señor, que yo vea. Qué gran respuesta. Qué gran respuesta. Porque aquel hombre era ciego. Él podía solicitar a Jesús, Señor, que mi visión esté restablecida, pero no. Él no pide que la visión esté restablecida. Él pide que él pueda ver. Y esto es mucho más que la visión. La mirada es sana cuando nosotros tenemos la retina íntegra que recibe las impresiones de la luz y la transmite a través del nervio óptico hasta el córtex occipital, donde las imágenes se forman y van a ser interpretadas. Esto es fisiológico. Esto basta tener los órganos íntegros que podemos vivir. Sin embargo, para que veamos lo que miramos, tenemos que dar sentido y significado a aquello que es percibido. Y esto es mucho más de que una visión sana. Esto es una percepción del alma en la integridad del presente. Esta es una postura de conexión con el aquí y el ahora. Esta es una postura de percepción desarrollada. Entonces aquel hombre dijo a Jesús, Señor, que yo vea mis capacidades, que yo vea a mí mismo, que yo vea mis caminos de dignidad, que yo vea mis propósitos del alma, que yo sienta, Señor, lo que debo hacer, cómo debo hacer, en qué debo hacer, porque la paz solo se encuentra cuando nuestros pies marchan en el camino de los propósitos del alma. Y los propósitos del más profundo, nadie nos los puede donar. Nosotros somos aquellos que descubrimos en nosotros mismos cuáles son los propósitos de nuestra vida para nosotros mismos. Para uno, el propósito puede ser la familia. Y aquí me voy a quedar entero, disponible. Porque aquí están aquellos que son mis compañeros del pasado y volvimos juntos ahora para un reajuste del alma. Y aquí está mi propósito, ser una fuente de luz en el medio de mi familia. Para otro, ahora el propósito está en la construcción del mundo, en la construcción profesional, en la construcción de su propia familia. ¿Dónde está nuestro propósito del alma ahora? Es decir, ¿qué yo hago lleno
de presencia, lleno de sentimiento, lleno de significado profundo para mí mismo. Y Jesús entonces, cuando mira a aquel hombre, y cuando ve a aquel hombre, pidiéndole que vea, le contesta: vaya, tu fe te ha salvado. Es decir, y usted ha hecho por usted mismo lo que fue necesario. Yo te dono los fluidos reconstituyentes de la visión fisiológica para que vuelva a ver, pero mucho más. Más allá de esto, yo te dono la dignidad que te fue perdida, para que vuelva a los caminos de sus propósitos del alma. Es el mismo que Jesús pregunta a nosotros hoy. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué has venido a buscar en este simposio? ¿Cuál es la demanda de su alma? ¿Dónde está su corazón? ¿Cuál es el propósito hoy para su vida? ¿Dónde está entero, lleno de fuerza, de amor, de dignidad? ¿Qué haces que te pone en una condición de igual al otro? Porque aquello que nos pone superior o inferior nos saca la dignidad. ¿Qué quieres que yo te haga? Es la pregunta que debemos oír a todo el tiempo en nuestra alma. Pero Jesús también camina un poquito más. Entonces vamos a encontrarle en el templo. Y en el templo había una piscina que los otros llamaban la piscina de Betsaida. Eran grandes piscinas donde muchas personas quedaban en su alrededor mientras esperaban una oportunidad de sanación. Y decía en aquel entonces que las personas venían, que de tiempos en tiempos un ángel venía y balanzaba las aguas, y el primer que se lanzara en las aguas sería curado. Entonces aquellas personas quedaban allí esperando. Y Jesús, en una nueva postura terapéutica, busca a un hombre que llevaba 38 años enfermo sobre una cama, paralisado, no podía marchar porque sus miembros inferiores no funcionaban, estaban atrofiados. Y Jesús entonces le pregunta: ¿quieres ficar sano? Pero aquellos que allí estaban esperando representan la humanidad que todavía sigue buscando la solución para sí mismo afuera de su propio corazón. Que piensa que la solución viene de un ángel o de una intervención o del otro. Y voy a me quedar en paz y bien cuando sí, el sí y el cuando son fantasías que nos alejan de nuestro poder personal. Sí y cuando son condiciones que nosotros ponemos a nosotros mismos para no amar el real como es hoy y ahora. No vamos a ser felices cuando podemos ser felices ahora. Porque la felicidad no es una condición de cosas que conquistamos. La felicidad es una postura. La felicidad no es el destino, es la manera de marchar en la vida, de caminar. La felicidad es cómo yo hago, no lo que yo encuentro. Y aunque yo esté en una condición de que no tengo, de que no alcancé, de que no construí, de que no cualquier cosa, yo puedo quedarme en la condición de aquel que está conectado con su naturaleza real, con su propósito de vida ahora, con su divinidad, con la búsqueda, con los esfuerzos, con la alimentación del divino en mi corazón. Y todo esto puede hacer con que yo desarrolle más pronto. Entonces aquellos hombres y mujeres que allí quedaban, esperaban.
pero esperaban dentro del templo, como si la conexión con el divino pudiera pasar afuera del propio corazón. El templo era una representación. Y Jesús, en nueva postura, pregunta: ¿quieres ficar sano? Y aquel hombre, lleno de victimismo, contesta a Jesús: pero Señor, cuando el ángel viene y balanza las aguas, un otro se lanza a ella. Primero, yo no puedo quedarme sano. Y Jesús ignora el victimismo, porque el victimismo no merece nuestra atención. Aquel que dona atención a una habla de las víctimas desconectadas de su poder personal, les ayuda a caminar más rápidamente para la depresión y para el hondo del pozo. Porque aquello que lastima no busca solución. Para mirar las soluciones necesitamos reconocer nuestro poder personal. Y no importa lo que nos ha pasado, podemos cerrar todas las heridas que traemos en nuestro interior. Porque no importa lo que fuimos o lo que nos hicieron, lo que nos define hoy es lo que interpretamos de lo que nos hicieron y de lo que fuimos. Hoy tenemos la oportunidad de resignificar todo que vivimos. Y hoy somos nosotros que tenemos el poder de decir: ayer yo recibí una habla, una postura, una acción que me hirió. Hoy yo no permito que esto siga todavía hiriéndome. Porque mira, nuestras heridas emocionales son recuerdos de aquello que ha pasado. Pero mientras recordamos, resentimos. Sentimos una vez más aquello que ha pasado. Es decir, que mientras nos acordamos de aquello que vivimos, nosotros hacemos por nosotros mismos aquello que un otro hizo. Es por esto que hoy nosotros podemos sanar todas nuestras heridas emocionales a través de la postura de la responsabilidad personal. Así, yo fui un niño o una niña que creció sin mi mamá, sin mi papá, o con violencia en la casa, o con una sensación de abandono. Vale. Todo esto promueve naturalmente una marca en la persona, ¿verdad? Sin embargo, cuando la persona llega a la vida adulta, no sigue todavía siendo un niño o una niña. Y ahora, en la vida adulta, si mantenemos estas heridas emocionales de la niñez abiertas, seguimos siendo niños en cuerpos de adultos. Pero si asumimos la grandeza de ser adultos, entonces podemos mirar a nuestra vida y decirle con aceptación: está todo bien como fue. Está todo bien como fue no significa yo apruebo lo que pasó. Me gusta lo que pasó. Está cierto lo que pasó. No. Está todo bien significa yo me pongo en paz con la vida como ella puedo ser. Como ella ha podido ser. Es decir, yo tuve la madre, el padre, la familia, la condición que fue aquella que yo necesité. Como un hijo de Dios, como un espíritu reencarnado, como alguien que volvió a la reencarnación bajo un script que fue escrito por mí mismo. Y ahora yo me puedo sanar las faltas que tuve en mi vida. Es decir, si yo no tuve una atención, yo me puedo donar esta atención. Si yo no tuve
La afección, yo me puedo dar esta afección. Si yo no tuve mi papá y mi mamá, ahora yo me puedo llevar hasta mi papá y hasta mi mamá a través de la gratitud. Si yo no tuve oportunidad, ahora yo me puedo dar. Entonces el adulto que soy saca a los niños que vive dentro de mí y dile, está todo bien, queda en paz. Ahora yo te doy todo que es necesario, incluso aquello que te faltó. Podemos sanar todas las heridas emocionales, pero esto necesita que abandonemos la postura de víctima para la postura de las soluciones. Y la postura de las soluciones pasa siempre por la responsabilidad personal. ¿Me explico bien? Entonces Jesús miraba a aquel hombre y le preguntaba, ¿quieres ficar sano? Una vez más, Jesús preguntó a él. Y Jesús entonces no esperó que él contestara, porque Jesús miraba a su intimidad y sabía que allí él ya estaba listo para una postura de sanación personal. Él estaba en el templo, en el sitio de la adoración a Dios, en una adoración interior a Dios, pero le faltaba la comprensión de su poder, de su capacidad personal. Y Jesús entonces le reconstituye las pernas y le invita a marcharse. Y le dice, lleva su cama. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque él debía llevar la cama. Porque la cama era su experiencia de 38 años. Es como si Jesús le dijera, vaya hasta el futuro, pero no abandone su pasado. Llévelo contigo. Todo lo que aprendió, todo lo que es, todo lo que pasó, lleve las enseñanzas contigo mismo para que pueda caminar hacia el futuro. Y un tiempo después, los evangelios nos cuentan que Jesús encontró a este hombre una vez más en el templo, pero ahora estaba sano. Y Jesús, entonces, una vez más, habla con él. ¿Ves que ya está sano? No vuelva al pecado para que no te suceda una cosa peor. Mira que habla maravillosa de Jesús. Muy mal comprendida, es verdad, pero maravillosa. Porque Jesús le percibe la sanación porque él está en el templo. Los espíritus nos enseñan que la verdadera salud es la conexión real entre la criatura y el Creador. Cuando nosotros estamos en el espacio interior de la adoración a Dios en nosotros mismos, nos encontramos en salud. Aunque tengamos enfermedades físicas. Jesús le ve en el templo, haciendo la adoración a Dios en su intimidad. Pero Jesús sabía que la salud es una condición temporaria. Y Jesús entonces le invita a reconocerse a sí mismo en un nivel un poco más profundo. Y Jesús le invita a no pecar una vez más. ¿Qué es el pecado? El pecado se traduce en las tradiciones religiosas como una acción contra Dios. Pero esto es mucha arrogancia nuestra. No hay nada que nosotros podemos hacer contra Dios. Dios está arriba de cualquier cosa. Dios es mucho más, está más allá de todo y de todos. El pecado, como Jesús dijo, tiene un otro significado. La palabra original para el pecado, cuando se tradució al griego,
generó la palabra amartía, que se escribe con H, amartía. Y la palabra amartía significa errar el blanco de la vida. Errar el objetivo de la vida. Pasar al lado. Desviar del rumbo natural. Entonces, ¿cuál es el blanco de la vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué venimos? ¿Qué buscamos? El blanco de la vida es la felicidad. Y la herramienta que nosotros utilizamos es el amor. Entonces Jesús en aquel entonces decía a él, no pase al lado del amor una vez más en la búsqueda de su felicidad, porque este camino que te llevó a sus experiencias te hizo una gran herida, te produjo un gran dolor emocional e interior. Jesús le invitaba entonces a amar de una manera distinta. Amar primeramente a sí mismo y amar después al otro de una manera distinta. A través del respeto profundo por todo y por todos. No vuelvas a pecar, no vuelvas a errar el blanco de la vida, a pasar al lado de aquello que busca. No vuelva a poner sus objetivos en una dirección que no está conectada con su corazón, que no está con un significado profundo para su vida. Es el mismo que decir, deje de reagir y pases a agir. Reaccionar, en verdad. Dejes de reaccionar y pases a tener su propia acción. Porque reacciona aquel que espera que las cosas se pasen y después ofrece una respuesta. Y la acción es un movimiento que necesita de visión, de objetivo, de herramientas y de todo esto. Entonces, la visión sanada de Bartimeo ve a sí mismo y al camino. Y las piernas sanadas del paralítico de la piscina de Bethesda nos lleva en la dirección de los propósitos del alma. Pero Jesús sigue su camino. Y ahora le encontramos con 10 hombres que tenían una enfermedad que en aquel entonces era considerada una enfermedad mala, la lepra o la hanseníase, que hoy conocemos bien y que ya tenemos el tratamiento adecuado para él, pero en aquel periodo histórico no se conocían los microorganismos, no se conocía la enfermedad, no se conocía nada de esto. Las personas que tenían la lepra eran aisladas de la sociedad. Iban a un valle que se llamaba Valle de los Leprosos y allí quedaban con las heridas en el cuerpo y en el alma. Heridas en el cuerpo porque esta enfermedad promueve dolor en el cuerpo y también dolor en el alma. En el alma, el dolor del abandono, el dolor de estar alejado de sus afecciones, de la dignidad personal. Y aquellos hombres cuando miran a Jesús, le piden o le dicen, Señor, si quieres, puedes sanarnos. Mira a la postura de humildad. Si quieres, Señor, estamos listos para estar sanos. Es decir, una cosa se pasó ya en nosotros. Y Jesús entonces les envía hasta el sacerdote para que se presenten a él. Porque decía la ley de Moisés que si una persona que tenía una enfermedad considerada impura se sanara, debería irse hasta el sacerdote para que él
atestar a la sanación y ofrecerse la posibilidad de aquella persona volver a la sociedad. Jesús podía tener sanado a aquellos hombres sin ninguna presentación al sacerdote. Pero Jesús les envía al sacerdote. Y mientras están a camino, aquellas enfermedades desaparecen. Es como si Jesús dijera, mientras caminan, la sanación se encuentra. Mientras caminan en el movimiento de reintegración a la sociedad de la cual hace parte. Porque la lepra es una enfermedad que atingiendo la piel y también los nervios de la piel, de sensibilidad de la piel, nos saca la sensibilidad. La sensibilidad por el dolor, la sensibilidad por todo. Y es una enfermedad de la sensibilidad. Es como si en ella estuviera representado nuestra insensibilidad para mirar a la vida y a los otros con amorosidad. Y Jesús invita a aquellos hombres a irse hasta el sacerdote para que les atestara la cura y que pudieran entonces volver al seno de la sociedad de una manera sana. La sanación de los leprosos es una invitación a abrir nuestros corazones para la sociedad y para las trocas, en el equilibrio de las trocas, en el dar, en el recibir, en las trocas de sensibilidad que hacemos en nuestro día a día. Fíjate que hay tanto sufrimiento en la tierra, y nosotros nos quedamos en una situación de insensibilidad. Porque los niños tienen hambre en nuestras calles, en África, en las partes más pobres, pero ¿qué esto promueve en nosotros de sensibilidad? No es nuestra vida, está alejado de nosotros, no me importa, no es mi responsabilidad. Entonces quedamos aislados en nuestros propios vales personales, en nuestra lepra social de insensibilidad, de cerco en nuestra propia familia, de quedar cerrado en nuestros propios puntos de vista, visiones sociales, religiosas, políticas, afectivas, sin mirar a la realidad del otro, al dolor del otro, a la necesidad de que seamos familia universal. Y Jesús invita a través de los leprosos, vuelvan a la sociedad. Y André Luis nos enseña que el verdadero espírita es aquello que cambia la sociedad de la que hace parte. No cambia como un salvador que es responsable por el otro, pero cambia con su ejemplo de propia transformación personal. Él dijo que el verdadero espíritu es una levadura que promueve desarrollo de la masa. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cuál es la sensibilidad que toca mi corazón? Para el dolor del otro, para mi responsabilidad personal, para lo que yo puedo hacer, porque estoy lleno de potencialidades, de capacidades, y la vida me invita a irme hacia la sociedad para compartir, para ofrecer, no de una manera que estoy obligado a hacerlo, pero de una manera sensible. Así la visión que mira a los caminos, camina en las piernas del paralítico de la piscina en la dirección a la sociedad de la cual hace parte, con sensibilidad, con afección. Y ahora encontramos a Jesús en la ciudad de Gadara, donde había un hombre que se consideraba como un endemoniado, el endemoniado gadareno o el endemoniado de Gadara. Era un hombre que tenía un proceso obsesivo tan profundo que nadie le podía ayudar. Y Jesús le busca.
Y entonces aquel hombre, cuando mira a Jesús en un proceso de profunda obsesión, en un trance de perturbación, permite que los espíritus hablen con Jesús. Y los espíritus preguntan: Señor, ¿qué tenemos con usted? Déjanos. Y Jesús le pregunta: ¿cuál es su nombre? Y entonces ellos le contestan: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Aquellos son los representantes de las legiones de sombras, de tinieblas que tenemos dentro de nosotros. La legión de subpersonalidades que nos invaden. La legión de conexiones espirituales que establecemos a través de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. La legión de conflictos, de contradicciones. La legión de sentimientos aislados, escondidos. La legión de cosas no miradas, no vistas y que nos toman de sorpresa la vida. Porque claro, es mucho fácil que en aquel hombre nosotros miremos a los obsediados espirituales. Pero más allá de las obsesiones espirituales, necesitamos mirar nuestras auto-obsesiones. Porque no hay obsesión espiritual sin auto-obsesión. Es decir, ningún espíritu puede establecer con nosotros una conexión mental o emocional profunda si no encuentra en nosotros mismos un sitio de conexión, un punto de contacto. ¿Cuáles son estos puntos de contacto que tiene en nuestra personalidad que les permiten agir sobre nosotros, actuar sobre nuestro pensamiento o sobre nuestro sentimiento? La psicología analítica junguiana nos enseña respecto a la tiniebla, que es un concepto de todo aquello que no miramos, que no aceptamos, que no vemos, que no reconocemos, que no amamos, sean las cosas feas que así consideramos, sean incluso las potencialidades que viven en nosotros que también no reconocemos. Mientras seguimos atados a nuestros sentimientos de inferioridad o de incapacidad que tal vez tengamos. La legión que se presenta en aquel hombre es la legión de movimientos naturales que se pasa con nosotros también, en el movimiento de la projeción psicológica en que vemos a nosotros espejados en el otro y pasamos a tener envidia, celos, críticas, juzgamientos, disputas con el otro, porque vemos en el otro aquello que no aceptamos en nosotros, porque criticamos en el otro aquello que no reconocemos que todavía somos o que ya fuimos. Porque cuando miramos a lo que somos o a lo que fuimos, el sentimiento que despierta en nosotros es de compasión. Ya caminé por este camino, ya conozco el dolor en el pie de pisar las piedras en este camino. Mientras te veo también pasando por esto, te miro con compasión. Pero si no es la compasión el sentimiento, si son las críticas duras, la envidia, el celo, la posesión, el deseo de destruir, de alejar, de excluir, entonces la invitación de la vida es para que hagamos un buceo profundo en la dirección de nuestras tinieblas personales y miremos a la legión que vive en nosotros y que habla por nuestra boca y que mira por nuestros ojos y que actúa por nuestras manos, que camina con nuestros pies. Las partes no reconocidas de nosotros mismos. Dijo Jung que un árbol que tenga una copa tan alta que le toque el cielo, también tiene una raíz tan profunda que toca a los infiernos. Tenemos los dos en nosotros. Aquellos que tienen la incapacidad de mirar al infierno en sí mismo, están alejados de su condición humana. Están en la fantasía de la perfección,
en la fantasía de que só cosas buenas y bonitas hay en nosotros. Vivimos en un mundo de pruebas y expiaciones que se caracteriza, dijo Allan Kardec, por el predominio de la tiniebla en nosotros todavía. Y por esto es mucho más fácil que yo apunte el dedo para la sociedad, para el hermano, para el jefe, para el marido, para la esposa, para el hijo, para el presidente de la República, para los políticos, para todos aquellos que hacen cosas que para nosotros nos parece mucho fácil criticar. Pero lo más importante es que mirando a todo esto, aunque sea criticable, yo mire también y sobre todo a mí mismo y yo me pregunte, ¿o qué de mí hay en esto que yo critico? ¿Dónde esto me duele? ¿Cuál es la herida emocional que vive en mí, que resona en esto? Y así podemos mirar a la legión que vive en nosotros mismos. Jesús entonces en aquel momento liberta a aquel hombre de aquel dominio de su legión no reconocida. Le trae una vez más a la libertad de ser sí mismo, de estar en la conciencia y de estar una vez más en su capacidad de decidir y actuar sin ninguna barrera. Vean que la visión sanada en Bartimeo, que mira a la vida, camina en el camino de los propósitos del alma, en acciones de sensibilidad que nos llevan a la sociedad para que nosotros seamos cada vez más libres, enteros y vivos, como él hizo con el hombre de Gadara. La libertad de los procesos obsesivos no se da a través de los pases magnéticos o de las reuniones mediúnicas. Estos son herramientas de trabajo. La libertad de los procesos obsesivos se da con el cambio del alma. Y no hay cambio sin ampliación de conciencia. No hay transformación personal sin reconocimiento de lo que somos y de lo que vive en nosotros mismos. Por esto, alejarnos del sentimiento y del discurso de víctima para mirar a la responsabilidad personal es lo que de más importante podemos hacer por nosotros. Y finalmente, miramos a Jesús en el templo, una vez más, en el día sábado, un día en que no se podía hacer sanación, era prohibido, pero Jesús era muy atrevido. Jesús no fue crucificado por acaso, Él mereció. Porque sus actos hacían una provocación del sistema de la época a todo el tiempo. Y en el sábado, Jesús dijo, mi Padre trabaja todos los días y yo no puedo trabajar. Y va a ser una sanación dentro del templo. Mira qué actitud de divina rebeldía para demostrar una nueva forma de relacionarse con la vida. En aquel día entonces había un hombre que tenía la mano mirrada, un hombre que tenía la mano cerrada que no la podía abrir. Y aquel hombre estaba en el templo, ya estaba en el espacio interior de la adoración a Dios, ya había hecho el movimiento de reconocimiento de sí mismo. Y en aquel momento Jesús le mira y le dice, abre su mano. Porque aquello que pasa a tener una visión distinta de la vida a través de la inmortalidad del alma, y que pasa a reconocerse como un hijo de Dios inmortal, un espíritu que vino de múltiples reencarnaciones y que va a múltiples otras, y que es responsable por su destino, pasa a caminar en la vida con las piernas reconstituidas por la fuerza espiritual de la individualidad, de la dignidad personal, y va hacia la sociedad con sensibilidad para mirar a sí mismo y a los otros como iguales, y reconoce entonces su integridad como luz y como tiniebla, como una persona integral humana
y por lo tanto divina, y cuando todo esto se pasa en la intimidad del alma, las manos se abren. Las manos se abren para compartir, las manos se abren para integrar, las manos se abren para ayudar. Las manos van en dirección al otro diciendo, somos distintos, pensamos distintos, pero vamos juntos. Te reconozco enfermo, necesitado, te lo doy mi mano. Me reconozco enfermo, necesitado, acepto tu ayuda. Nosotros somos iguales. Y cuando, por lo tanto, vivimos todo esto, la sanación integral que Jesús nos ha ofrecido como espíritus inmortales puede ser vivenciada. Por esto, mis hermanos, además de los conocimientos científicos que el pensamiento médico espírita nos puede ofrecer, y que nos explique las enseñanzas y los milagros que Jesús ha hecho, además del conocimiento del magnetismo y de las leyes divinas reveladas por el espiritismo, aquí estamos para reconocernos hijos de Dios y hacer el movimiento de vuelta a la casa del Padre. Nosotros que nos alejamos en la rebeldía personal, nosotros que nos alejamos de la fe, de la conciencia, de la integración con el Padre, y decidimos caminar tantas veces solos en nuestro libre albedrío, como si pudiéramos decidir todo y fuéramos mayor que la propia vida o que la propia ley. Nosotros que nos alejamos de esta casa, del Padre interior, y que hoy nos encontramos en una situación que reconoce su propia necesidad. Nosotros estamos invitados a sanar nuestra visión, a sanar nuestras pernas, a sanar nuestra piel, a sanar nuestra libertad interior, a sanar nuestras manos y hacer la conexión humana más profunda que se puede hacer, la del sentimiento, que promueva que nosotros compartamos unos con los otros aquello que sabemos, aquello que somos y aquello que podemos. Si así hacemos, caminamos en dirección a una real conexión criatura-creador, en la cual la marca más profunda es que haga una coherencia entre los valores y la práctica, en que lo que creemos es lo que hacemos, en lo que decimos es lo que practicamos, en una vida sencilla, porque nadie nos invita a sermos especiales. Una vida sencilla y común, en la cual, reconociendo nuestra humanidad, también reconocemos nuestra divinidad. Y pasamos a ser humanamente divinos o divinamente humanos, en un camino de trocas, de partillas, de movimiento, de compartir lo que ya alcanzamos hasta ahora. Las curas de Jesús, por lo tanto, son un movimiento del divino nos invitando a volver un poco más pronto para casa, dentro del propio corazón. Muchísimas gracias por esta troca. Hasta la próxima. Ya me despido de todos ustedes porque mi vuelo sale pronto. Entonces, muchas gracias una vez más a la Federación Espírita de Uruguay, a la Asociación Médica Espírita de Rivera, a la Asociación Médica Espírita de Brasilia, a todos por esta oportunidad. Y yo espero que hasta pronto.